sí es cierto. Nosotros abrimos cualquier huequito y salen restos humanos. Había perdido una pierna, un ojo, tenía una mano paralizada. Pues, el que viene a Cartagena tiene que visitar el Museo Naval del Caribe. O sea, va a poder entender en qué ciudad está. Bueno, saludos a todas las personas que se conectan a esta hora y que hacen parte de este podcast denominado Más Allá del Discurso. En esta ocasión estamos en Cartagena de Indias, la heroica, una de las ciudades más importantes en la historia de Colombia y yo pensaría que del Sudamérica en general. Estamos acompañados por Gonzalo Zúñiga y por Miguel Guarín y estamos en un lugar maravilloso que se denomina el Museo Naval del Caribe. Y bueno, vamos a presentar un poquito a nuestros invitados. Gonzalo Zúñiga, él es historiador y él es curador de este museo. Y mi amigo Miguel Guarín también es curador de arte y es un artista, digamos, que ha sido ya reconocido. Ahorita vamos a hablar un poco de él y de la hoja de vida y la biografía de él. Pero vamos a ir como entrando un poco en materia acerca de este tema que vamos a tocar hoy, que tiene mucho que ver con historia. Por supuesto vamos a tocar temas de liderazgo y vamos a tocar un tema muy importante alrededor de Cartagena, que es hoy día el tema del arte. Cartagena es un centro cultural también. Cartagena, digamos que lo analiza uno históricamente y sabe que fue un centro militar, un centro comercial, pero sobre todo un centro cultural de mucha como confluencia, mucho mestizaje. Entonces, pues bueno, vamos a darle un poco la palabra a Gonzalo para que nos explique cuál es la importancia de un museo como este, un museo naval, que tiene tanta historia en una ciudad como Cartagena. O sea, ¿cómo impacta esto para la ciudad y para Colombia en general? Es una pieza fundamental de la ciudad, porque esta es una ciudad portuaria. Es un puerto histórico que en algún momento fue uno de los más importantes de los dominios españoles en América y por lo tanto involucrado en grandes acontecimientos. La historia de Cartagena es una buena película. Entonces el Museo Naval es una pieza, es un lugar que ilustra al visitante y a los residentes sobre su historia marítima. Está la historia de la Armada Nacional, que está ligada a Cartagena, y una sala que llamamos Cartagena en el Mar Caribe, que es donde estamos ahora mismo, que cuenta desde los indios que le dieron el nombre al mar, los indios caribes, navegantes ancestrales del continente, hasta los momentos en que Cartagena nació de un largo periodo de decadencia a raíz de todas las tragedias que sufrió durante el proceso de independencia de España. Ese fue el inicio de su tragedia, llamémoslo así, pero todo el siglo XIX fue un periodo trágico para Cartagena. Estuvo la epidemia del cólera, por ejemplo, que murió casi la mitad de la población, y este edificio del museo fue el hospital que atendió esa pandemia de cólera. Entonces hubo varios sitios, guerras civiles, llegó un momento en que llegó a tener menos de 8.000 habitantes y era una ciudad totalmente abandonada. Pero se fue recuperando y es hoy una ciudad turística, industrial, con mucho futuro. Entonces el museo cuenta toda esa historia desde el inicio, desde cuando fue un pueblo de los indios caribes, hasta todo lo que pasó durante todo su periodo de español, que es la buena historia. Después viene la independencia, todas sus crisis y finalmente hasta su recuperación ya como una ciudad moderna. Gonzalo, pues aquí hay sendas piezas arqueológicas, hay mucho material para analizar, pero no sé, de tu perspectiva personal o profesional, ¿hay algunas figuras, algunos material arqueológico que uno pueda, digamos, destacar, bien sea por la importancia del público que viene a verlo o por su impacto en la historia? Claro que sí. En el módulo que llamamos Indios Caribes, el módulo de los Caribes, precisamente hay una vitrina donde hay piezas arqueológicas que están datadas 8.000 años antes de Cristo. 8.000. Son de las piezas arqueológicas más antiguas que tenemos en el territorio actual de Colombia. Varias de esas piezas tuvieron primera plana en Magazine Dominical del Tiempo en algún momento, cuando fueron descubiertas, y se titulaban La cerámica más antigua de América. Esas están aquí en el museo.
Eso pues es un decir, ¿no? Porque en la ciencia arqueológica pues nunca se puede decir esto es lo más, ¿no? Porque aparece otro más antiguo, ¿no? Pero en su momento, en el momento más o menos para los años 80, 88, 87, cuando esas piezas fueron encontradas y se hicieron las pruebas y se hicieron pues todos los estudios, en ese momento eran consideradas las piezas más antiguas de América. Este podcast, Gonzalo, está muy dedicado a la historia, pero muy amarrado al tema del liderazgo. Y aquí en Cartagena hay un personaje de personajes que se enfrentó a la flota inglesa alrededor de 1740, 1741, si no estoy mal, y que ha pasado a la historia como una persona que dicen que es medio hombre porque estaba pues muy herido, muy lacerado por a través de la guerra, y es Blas de Lezo. Blas de Lezo me parece que cuando uno analiza la historia de él es un líder militar y un líder en su propia proporción gigantesco, porque hizo una hazaña gigante que fue haber defendido las costas del Caribe, en este caso las costas de Cartagena, precisamente de la flota inglesa. ¿Qué nos puede destacar del liderazgo, del impacto que tuvo Blas de Lezo militar y políticamente en todo lo que se vino después? Bueno, es un ejemplo de liderazgo verdaderamente. Él pertenece a la época en que pues toda Colombia actual, Cartagena, éramos parte del Reino de España. Nadie pensaba en independencia, ni mucho menos, éramos súbditos obedientes del rey de España. Y en ese momento el rival de España era Inglaterra, Gran Bretaña. Entonces los británicos organizaron una gran expedición para apoderarse del continente. Mandaron una flota hacia el sur, al Río de la Plata, y otra hacia el Caribe. Y obviamente la ciudad más importante de España aquí era Cartagena. Entonces vinieron a asaltar a Cartagena. Trajeron 23.000 soldados de infantería, 180 navíos. O sea, nunca habían hecho un esfuerzo tan grande en toda su historia. Pues, la flota más grande que había llegado a América. Pero resulta que en Cartagena estaba un personaje que había pedido precisamente que lo mandaran acá, que era Blas de Lezo. Él era un teniente general de la Armada y estaba sentado en un escritorio. Ya pues el nivel que había alcanzado de su rango, pues ya no era un jefe de flota, sino que estaba dirigiendo todo un departamento de la Marina Española, ¿no? Pero se sabía que venía la guerra con Gran Bretaña y él pidió que lo mandaran a un puesto que era para un capitán de fragata. Era comandante del apostadero de Cartagena de Indias, es decir, de la base naval de Cartagena. Y llegó en 1939 y se dedicó a organizar la defensa de la ciudad, a sabiendas de que tarde o temprano los ingleses iban a llegar. Los ingleses llegaron, los británicos llegaron en 1741, o sea, llegaron 4 años después. En esos 4 años, Blas de Lezo, no, perdón, 2 años, sí, claro, 2 años después, en esos años, Blas de Lezo pudo organizar la defensa con todos los detalles posibles y bajo su liderazgo. Sí, era un personaje mítico, llamémoslo así. Los ingleses se toman Portobelo, el puerto de Panamá, en el 39 precisamente, y la medalla, las monedas que mandan a acuñar, conmemorativas de su victoria, muestran a Blas de Lezo entregando una espada, y Blas de Lezo nunca estuvo en Portobelo. Pero el enemigo de los ingleses era él, ¿no? Se sabía que estaba aquí. Entonces era un personaje por sus hazañas anteriores también, por su, digamos, su aspecto personal también, era un personaje mítico. Había perdido una pierna, un ojo, tenía una mano paralizada, ¿no? Y era, digamos, un tipo de que hacía lo imposible, o sea, lo imprevisible, ¿no? Entonces, y eso fue lo que hizo efectivamente acá. Le cerró a los británicos la entrada a la bahía y lo mismo que hicieron los 300 espartanos en Grecia, se plantó y detuvo con 4 buques y 2 castillos, detuvo durante 19 días con sus noches combatiendo a una flota de 180 navíos ingleses.
La muralla submarina de Cartagena no existía en ese momento. Es más, la isla de Tierra Bomba, que es la que cierra la bahía, estaba unida a la península de Boca Grande desde hacía ya 100 años. Era una lengua de tierra, ¿no? El único acceso era Boca Chica, donde está el fuerte de San Luis de Boca Chica, que era una fortaleza ya viejísima. Tenía más de 100 años también. Pero Blas de Lezo se dedicó a optimizar todo lo que tenía. O sea, no construyó fortificaciones nuevas, hizo algunas trincheras, en el castillo de San Felipe de Barajas, por ejemplo, que no era el que conocemos hoy enorme, se hizo después, sino la parte de arriba, solo lo que llaman el bonete, un pequeño castillo triangular, cuya única función era que los enemigos de Cartagena no se tomaran el cerro, porque desde el cerro podían bombardear la ciudad. Entonces su función era defender el cerro. Blas de Lezo le hizo unas trincheras escalonadas en las laderas del cerro, pero que estaban camufladas por vegetación. Después de su batalla en Boca Chica, que duró muchos días, perdieron muchos barcos, los británicos perdieron muchísimos hombres, entraron finalmente a la bahía porque lograron la fortaleza de Boca Chica, pues a fuerza de persistencia también los británicos combatieron con mucho valor, ¿no? Lograron que Boca Chica se rindiera, ¿no? Se rindió básicamente porque descubrieron que uno de los buques que estaban fondeados detrás de Boca Chica era el Galicia, que era la nave insignia de Blas de Lezo y que él estaba a bordo. Y decidieron concentrar todo su fuego sobre el buque de Blas de Lezo, lo volvieron añicos y Blas de Lezo salió herido en su única mano y su única pierna. Entonces, apenas se retira Blas de Lezo de Boca Chica herido, se rinde Boca Chica, porque ya no estaba el espíritu que mantenía la defensa. Entonces los ingleses entran a la bahía, pero dentro de la bahía los españoles que habían traído para reforzar la ciudad se habían enfermado de las fiebres tropicales. Había una especie llamaban vómito prieto, un dengue esos terribles que lo producen los mosquitos, pero nadie sabía en esa época por qué. Y ya estaba presente en las tropas españolas que estaban en la ciudad. Cuando los británicos entran a la bahía, se contaminan de la misma enfermedad y empiezan a morir masivamente en sus buques. Desesperado, el almirante Vernon decide atacar el fuerte de San Felipe de Barajas. Ya lo tienen estudiado, conocen los planos, sus espías les han dicho cómo es, ¿no? Llevan escaleras, ¿no? Atacan amaneciendo, en las primeras luces del día, pero cuando llegan, se van acercando, resulta que no sabían que estaban las trincheras, y en las trincheras los bloquean, ¿no? Es una batalla terrible, dura 20 minutos, ¿no? Y en 20 minutos mueren más de 1.500 ingleses. Eso ya le demuestra al almirante Vernon de que no hay. O sea, si para solo intentar tomarse el fuerte de San Felipe murieron tantos, si para pasar por Boca Chica tantos otros, ¿no? Tantos buques, ahora le faltaban las murallas de la ciudad y las cuentas no daban. Entonces finalmente se retiró, abandonó el asedio y fue la victoria pues más importante de España en 100 años. Gonzalo, incluso tengo entendido que los ingleses daban ya ganada esa victoria, que mandaron a acuñar monedas como si Cartagena ya fuese parte de, o no sé si eso es parte de leyenda, parte de mito, como si fuese ya parte del Imperio Británico. O sea, ya daban por ganada esa batalla. Y se ve un poco en lo que contás, cómo se pone en práctica el arte de la guerra, ¿no? Cómo él va perdiendo territorio, se va atrincherando, va retrocediendo, pero siempre manteniendo como la moral de las tropas que le van quedando, porque en otras circunstancias otro almirante, otro general, pues se rendiría. Pero me parece que Blas de Lezo era un tipo como que no veía eso como una posibilidad, porque vos sin una pierna, sin un ojo, ya en media mano, y todavía batallando, y te hieren la mano buena y seguís, es un tema muy de actitud, de liderazgo, muy de aquí me sacan es muerto y voy a dar hasta lo último, ¿no?
cuando hablamos de Francis Drake, hablamos mucho antes de todo este escenario, ¿cierto? Hablamos de 1500, alrededor de esas fechas, pero lo que quiero entender es que Cartagena, parte de ese episodio que nos contás, siempre fue asediada por piratas, por corsarios, ingleses. Contanos un poquito acerca de todo eso que sufrió para que pasemos ya a hablar un poquito con Miguel. Bueno, no Cartagena, todo el Mar Caribe. O sea, el Mar Caribe fue un lugar terrible de asaltos de piratas, corsarios, filibusteros, bucaneros. Santa Marta y Riohacha, por ejemplo, fueron asaltadas por piratas 19 veces en menos de un siglo. Cada vez que llegaban, violaban, robaban, quemaban la ciudad, ¿no? Al principio a Cartagena le pasó lo mismo. O sea, a Pedro de Heredia, el fundador, fue vencido por el primer pirata que asaltó la ciudad, un noble francés. Y la ciudad estuvo a merced de los piratas hasta que decidieron fortificarla. Entonces después de que Francis Drake, por muchas razones, un personaje también muy famoso, además una rivalidad entre el rey Felipe II de España y la reina Isabel I de Inglaterra, que fue antes una historia de amor que se convirtió en odio. Ellos fueron amantes y después se odiaban. Y el asalto del corsario de la reina Isabel, no solamente a Cartagena, sino a todas las colonias españolas, todos los dominios españoles en el Caribe, hizo que el rey Felipe II desistiera de buena parte del dinero que recaudaba en América y lo invirtió aquí mismo, en fortificar los puertos, no solamente Cartagena, La Habana, Puerto Rico, Santo Domingo, pues la cantidad de fortificaciones es inimaginable, es increíble, ¿no? Sí, que hay algunas, defendían salinas, defendían cultivos de árboles, de maderas valiosas, en Campeche, estaban por todas partes las fortificaciones. Y Cartagena fue esmeradamente fortificada por lo que significaba para la corona española. Era el puerto de enlace con el Perú, la bahía más segura para los navegantes en todo el territorio. Entonces, la fortificación de la ciudad hizo que ella empezara a ser respetada, ¿no? El Mar Caribe siguió siendo un hervidero de piratas, pero durante 100 años no llegaron nunca más, después de Francis Drake, los corsarios ni los piratas a Cartagena. Un siglo sin llegar ninguno. Solo la imagen de las fortificaciones era suficiente para alejarlos. Por aquí pasaron todos. Pues muchos piratas que asolaron el Caribe, a la vista de las fortalezas se devolvían. Intentaban. Ni siquiera intentaban. Pero en 1697, un corsario del rey Luis XIV de Francia, que había mandado sus espías, los espías le dijeron que Cartagena vivía de su imagen, que sus soldados se habían dedicado a las haciendas, que los cañones estaban oxidados, que los soportes, las cureñas de los cañones que son de madera estaban podridos, que la gente no quería al rey, que todos eran contrabandistas, que todos eran, o sea, que la ilegalidad reinaba, ¿no? Y que era muy fácil tomarse a Cartagena. Mandaron su flota, pero el barón de Pointí, que es el navegante al que Luis XIV le encarga de ese trabajo, no está seguro. Dice, ¿y qué tal que no sea verdad lo que dicen los espías? Y no, maten a todos ahí, ¿no? Entonces se va primero a Leogán, que es una colonia francesa, hoy Haití, costa de la Española, donde están la isla de Tortuga, y llama por medio de unos emisarios a toda la piratería del Caribe. Conferencia de piratas. Una conferencia de piratas, los reúne y les dice que les va a dar un 20% de lo que consiga en Cartagena y que lo ayuden a la expedición. Se vienen todos, bucaneros, filibusteros, la Hermandad de la Costa, macheteros de Santo Domingo, todos, ¿no? Cuando llegan sobre la ciudad, resulta que era verdad lo que decían los espías. Los franceses se toman fácilmente la ciudad
sin que los piratas tengan que hacer ni un solo disparo. Solo son espectadores. Y el varón descubre que hay un tesoro que ni siquiera se podía imaginar y que ahora le tiene que repartir a unos señores que no hicieron nada y que además son un poco de bandidos. Se va y no les da su parte. Y los piratas regresan sobre la ciudad y le exigen que le tiene que pagar lo que les debe el varón. Encierran a la gente en la catedral con barriles de pólvora, torturan, logran sacar una cantidad de lo que la gente haya podido esconder, ¿no? Lo tienen que entregar. Se llevan hasta los adornos de las iglesias, todo, y se van. Y entonces Cartagena queda en un estado de total abandono porque la gente que antes había venido a refugiar a la ciudad del Caribe, porque era un lugar seguro, se va y le regala sus casas a las comunidades religiosas. Los dominicos llegaron a tener más de 300 casas de la ciudad. Los agustinos otro tanto, los franciscanos. Quedó desocupada Cartagena. Por eso la arquitectura que hay en Cartagena es la arquitectura del siglo XVII. Por eso es tan especial Cartagena. Porque se fueron todos. Entonces, lo que empezó en el siglo XVIII, cuando viene Blas de Lezo, es el honor de España, pero ya no es la ciudad rica, ya no es la ciudad importante, no, es solamente un bastión militar. Por eso Blas de Lezo se vino, dijo, lo que hicieron los franceses no lo van a repetir los británicos. Yo me voy allá a defender esa ciudad, ese plaza fuerte que llaman, ya no era más un bastión militar que una ciudad. Y los ingleses no pueden. O sea, Blas de Lezo gana. Y eso hace que después de la victoria de Blas de Lezo, la ciudad sea reforzada en sus fortificaciones. Era la joya de la corona porque habían logrado lo que ninguna otra ciudad del Caribe había podido, ¿no? Entonces, por eso el castillo de San Felipe es agrandado, ¿no? Se construyen fuertes nuevos, San Fernando de Boca Chica. Con esas nuevas fortificaciones, nunca más Cartagena fue otra vez saqueada ni asaltada. O sea, hubo 2 guerras mundiales, los británicos se tomaron La Habana, bombardearon Puerto Rico, hicieron desastres, ¿no? Pero con Cartagena, nunca más. Es decir, las nuevas fortificaciones de Cartagena jamás tuvieron que disparar un solo cañonazo. Gracias, Gonzalo. Bueno, estamos con Gonzalo Zúñiga, historiador, curador de este Museo del Caribe, Museo Naval del Caribe. Y pues bueno, realmente yo pienso que a más de uno nos abriste la mente de cómo Cartagena fue una ciudad tan próspera, tan rica, tan saqueada, tan importante militarmente, pues para todo, yo pienso que para todo Sudamérica, pero bueno, particularmente para este terreno pues español. Y nos has como permitido viajar e imaginarnos todos esos escenarios que nos contaste, que nos enriqueció muchísimo. Y pues bueno, Gonzalo, súper agradecido. No sé de pronto si querés hacer la invitación para que las personas que estén en Cartagena de visita no pierdan la oportunidad de venir al Museo Naval del Caribe, que realmente tiene mucha información, tiene muchísimo material arqueológico y bueno, danos con una invitación para que la gente venga a visitar. Claro. No es. El que viene a Cartagena tiene que visitar el Museo Naval del Caribe. Porque en una hora, más o menos, hora y media, va a tener una experiencia supremamente agradable con unos guías extraordinarios de lo que es Cartagena. O sea, va a poder entender en qué ciudad está. Y eso es importante para el viaje, que se diviertan y todo. Ahora, el museo no vende información como un libro escolar, sino que la gente se divierte en el museo. Es una hora y media en que se invierte en disfrutar, en tener emociones en el Museo Naval. Si viene con niños, todavía mejor, pueden manejar un buque, pueden entrar a un submarino, pueden montarse en un helicóptero. Es un museo interactivo. Pueden entrar al Galeón San José, subir a su cubierta. O sea, es importante que vengan al museo, le saquen esa hora y media en el centro histórico. Además estamos muy bien ubicados, estamos en el corazón de la ciudad, ¿no? Es uno de los edificios más grandes del centro histórico, tiene 3.700 metros cuadrados.
tiene una historia buenísima también, fue un colegio, fue un hospital donde se combatió el cólera, el primer batallón de Infantería Marina de Colombia, y bueno, está lleno de historia, de fantasmas además, ¿no? De todo hay aquí, ¿no? Entonces están todos muy invitados a que vengan, es parte indispensable de la visita a Cartagena de Indias. Bueno, Gonzalo, muchas gracias. Me gustaría también aprovechar que tenemos aquí a Miguel Guarín, para que él nos cuente un poquito. Ya vamos a hablar un poquito de quién es Miguel y todo el recorrido que tiene, pero sí me gustaría que Miguel nos contara un poquito. Él es un artista caleño, es un pintor, que nos contara acerca de cuál es la experiencia para un artista caleño que le hayan abierto las puertas en este museo tan importante y digamos que permita mostrar su obra no solo a nivel nacional, sino que aquí en Cartagena viene mucho extranjero y pienso que les ha permitido como tener esa apertura que otras culturas puedan ver, incluso adquirir sus obras. ¿Cómo ha sido la experiencia aquí, Miguel? Bueno, la experiencia aquí en Cartagena ha sido también inicialmente de gratitud. Luego de encontrarse en un museo como este, uno inicia como ese enriquecimiento cultural, intelectual, que nosotros los colombianos deberíamos conocer nuestra historia y además venir aquí y ver de primera mano la historia de Colombia, que es prácticamente Cartagena cuenta la historia más importante para nosotros con la conquista española, la esclavitud. Hay muchos módulos aquí que tienen información muy valiosa y muy relevante, entonces es una experiencia para mí como artista y que soy persona que me encanta la historia la historia de Colombia, tener como esos datos exactos, es muy gratificante estar aquí. Y como artista también tiene unas salas muy dotadas de los espacios para tener exposiciones de arte, de pintura, escultura. Entonces es como ese plus de que es un museo arqueológico, pero también tenemos la posibilidad de mostrar nuestro arte colombiano al turista. Eso es también otra de las ventajas o de las cosas que tiene este museo, que es algo maravilloso. Tenemos en fechas como en la que estamos ahorita en diciembre, nos visitan muchos los cruceros, entonces tenemos también bastante afluente turístico y nada, pues como caleño es gran parte de la historia de Cali tiene que ver mucho con esos momentos de libertad, porque Cali también es precursora de la independencia, al igual que Cartagena, y es como esa combinación de nuestro legado como caleños. También Cartagena es uno de los sitios que todo colombiano debería conocer un poco más de la historia de Colombia para entender y tener como presente quiénes somos y hacia dónde vamos también. Pero no quiero dejar ir a Gonzalo sin que nos hable brevemente algo que nos puedas decir acerca de Gabriel García Márquez y Cartagena. Eso es como inseparable, ¿no? Hablar de Gabriel García Márquez es hablar de Cartagena es hablar de Gabriel García Márquez. Cuéntanos así, digamos un poco escueto, ¿qué nos puedes decir acerca de la importancia de esos dos nombres para Colombia y cómo se amalgamaron? La historia de García Márquez con Cartagena es una historia de amor. Él llega a Cartagena y descubre, en ese momento que llega, 1948, él descubre una ciudad todavía decadente, con esa nostalgia del pasado, y llena de acontecimientos que a él le sirven y de personajes que a él le sirven. Entonces él llega, conoce la ciudad y eso despierta en él toda una línea creativa que va a utilizar toda su vida. Varias novelas dedicadas a la ciudad, otras, digamos, que utiliza elementos de la ciudad. Entonces se vuelve una motivación de su obra literaria. Cartagena es parte integral de la obra literaria de García Márquez. En Amor en los tiempos del cólera. Estamos hablando del tiempo de la epidemia de cólera, igual este edificio fue precisamente la sede, ¿no?
La mayoría de las víctimas del cólera de la ciudad están en los patios del museo enterradas. Son fosas comunes. Por eso hay tanta historia de fantasmas. Hay unas palmeras enormes que no son tan antiguas como la gente cree, sino que crecen de una manera descomunal por la cantidad de nutrientes que tienen abajo. Sí, es cierto. Nosotros abrimos cualquier huequito y salen restos humanos. Entonces, García Márquez quedó desde el momento que conoció a Cartagena vinculado a la ciudad, unido a la ciudad. Y él pidió que cuando él muriera sus restos vinieran también a Cartagena y están aquí en el claustro de la Merced. Entonces, hay varias audioguías, ¿no? Yo hice una precisamente que se llama La Cartagena de García Márquez, recorriendo toda la ciudad y todos los elementos que están integrados, edificios, lugares, que están integrados a la obra de García Márquez. Es una sola pieza. Ahora, si alguien quiere conocer cuál era el ambiente de Cartagena bajo el dominio español en aquellos 300 años, tiene que leer Del amor y otros demonios, de García Márquez. Ese es el manual, lo deben vender en el aeropuerto. Cuando tú lees el libro, tú sabes, empiezas a caminar las calles y tienes otra interpretación. Empiezas a entender, ¿no?, la ciudad, el contenido el ambiente está ahí en esa novela, ¿no? Así que es recomendadísima como un catálogo guía de la ciudad, ¿no? Bueno, como lo bueno es corto, ya se nos ha acabado el tiempo para este podcast, para esta intervención aquí en este Museo Naval del Caribe. Y pues bueno, súper agradecido con Gonzalo, con Miguel por habernos sacado un poco de su tiempo para contarles un poco acerca de Cartagena y de su arte. Y pues bueno, sigamos conectados con Más Allá del Discurso. Un abrazo para todos.